y Dios trajo la paz bajo el reino de Salomón. El reinado de Salomón fue un reinado corto, pero cuando se habla del reino, se habla del reino de David, ¿ok? Y cuando Cristo fue identificado en muchas ocasiones fue identificado como el hijo de David. Entonces David trajo su reino, el hijo de David trajo su reino también, y vamos a ver cómo se va a conectar todo esto. El reino de Israel, el reino de David fue el reino de ayer. Ahora, el reino de los cielos, aquí es importante que vamos a comenzar a ver esto. El reino de los cielos es la iglesia hoy. Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, entendamos que cuando se habla del reino de David, estamos hablando del día de ayer. Cuando se habla del reino de los cielos para la iglesia, estamos hablando del día de hoy. Me gusta eso de Espíritu Santo hoy. Cada vez más me recuerdo y veo cómo aplica eso a lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en nuestro ministerio. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque va a haber una conexión. Luego, usted lo va a ver en un diagrama, cómo del reino de Israel ayer está conectado al reino de los cielos, a la iglesia hoy, pero luego eso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque Cristo va a establecer su reino. Entonces vamos a ver que se convierte en el reino del Hijo, el Cristo. Entonces ese reino todavía no ha llegado. ¿Cuándo viene? Mañana. Entonces estamos viendo aquí como el reino de David fue ayer, el reino de los cielos es hoy, en esta dispensación de la gracia, como algunos le llaman, ¿no? Y entonces el milenio, porque ese es el reino de Cristo, viene ¿cuándo? Mañana. ¿Y cómo se identifica también ese milenio? Como el día de ¿quién? El día del Señor. ¿Está conmigo? Es un día, y para Dios un día es como que 1000 años. O estamos viendo aquí el día del Señor, o el reino de ¿quién? Del Hijo, o el reino de ¿quién? De Cristo. Pero hay más, recuerde, hay más. Muchos no piensan piensan que la iglesia es todo y ahí se va a acabar todo. No, no, no. Es parte del plan de Dios. Hay un reino davídico que ya pasó ayer. Hay un reino de los cielos que está está activado hoy, pero hay un reino del Hijo que viene durante el milenio, pero no se queda ahí, hay más. Y eso es lo que conoceremos entonces como el reino del Padre, o el reino de la eternidad. Otra vez, el reino davídico, el reino de ayer, el reino de los cielos del Hijo de David, hoy la iglesia, y el reino de Cristo, el milenio, mañana, que es el día del Señor. Pero no se va a quedar ahí, y después de eso el Hijo va a entregar el reino ¿a quién? Al Padre, y se va a convertir en el reino del Padre. Hasta él mismo lo llama así, el reino de mi Padre, que será entonces la eternidad. Y eso lo podemos identificar entonces como pasado ¿qué? Mañana. La iglesia tiene que situarse. El cristiano tiene que situarse en esta hora para que no esté viviendo de emociones ni de lo que dice nadie por ahí. Porque si alguien va a decir algo, para que tenga peso, para que tenga validez, tiene que estar respaldado completamente, netamente por la palabra. Y hay una fórmula que Dios nos ha dado a nosotros y se la da a cualquiera que la quiera creer. Y esa fórmula se encuentra en uno de los salmos, creo que es el Salmo 119, 161, algo así es. Está en el Salmo 119. Un lugar de esa palabra dice que la suma de la palabra es la verdad. Entonces, utilizando esa fórmula, la suma de la palabra es la verdad. Cualquier persona que hable o que quiera o pretenda hablar necesita entender cómo trabaja la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda ella es la verdad y no puede contradecirse, y tendrá que encontrar una explicación a todas las preguntas en la misma palabra. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer, y por la gracia de Dios hasta ahora lo estamos haciendo. Rapidito entonces, el reino davídico, el reino de Israel es ayer, el reino de los cielos, la iglesia, es hoy, y lo que viene, el reino milenial, es el reino del Cristo mañana, y luego el reino del Padre, la eternidad, la presencia de Dios, entonces pasado mañana.
a manera de que podamos ver el cuadro completo. Esto es la importancia de esto, que podamos ver el cuadro completo de esta historia, y no solamente de la historia, sino del final, que es la parte que nos concierne más a nosotros. ¿Por qué nos concierne la parte final? Porque la parte que nos ha tocado vivir. Y este es el tiempo en que Dios nos está llamando a vivir. Dios nos necesita en este sentido para que podamos discernir estas cosas y las podamos hablar. ¿Ves? Para que las personas que Dios tiene allá afuera, que son personas que van a creer porque Dios conoce los corazones, esas personas puedan recibir una palabra que no es imaginaria, una palabra que no es una suposición, sino que es una palabra que se puede explicar bíblicamente, una palabra que se puede explicar con certeza. Y para eso Dios ha levantado un pueblo lleno del Espíritu Santo para que pueda entender estas cosas y hablarlas de la misma manera. Pero para eso tenemos que mirar y poder comprender el cuadro completo. Así que a manera de que podamos ver el cuadro completo, será necesario que considerar la suma de la palabra, como les dije. Por esto lo estudiaremos de esta manera. Estaremos recordando siempre que la suma de la palabra es la verdad. Otra vez, un periodo de 7 años, es una semana a la cual nos acercamos muy rápidamente. Inmediatamente después de esta semana comenzará el reino del Hijo, 1000 años, y luego entonces el Hijo entregará el reino al Padre y comenzará entonces el reino del Padre y la eternidad en la presencia de Dios. Ayer tipificando el reino davídico, hoy tipificando la iglesia, el reino de los cielos, mañana tipificando el reino de Cristo, el milenio, y pasado mañana tipificando la eternidad con el reino del Padre. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver un poco el cambio aquí, un momento, de los diagramas que hemos estado presentando. Solo le voy a dar tiempo para que lo mire, ¿no? Y se vaya familiarizando, porque este diagrama es un poquito diferente. Pero al usted poder ahora entender lo que hemos estado hablando y atar los cabos, se va a dar cuenta de que esto tiene mucho sentido. ¿Está bien? Entonces, todavía está bajo el título de datos históricos, porque aquí hay cosas que son históricas, que van a pasar o pasaron, y hay cosas que son también proféticas y que van a ocurrir, pero no dejan de que sean datos históricos. La formación del reino y sus tiempos. Aquí podemos ver 4 tiempos. Vamos a señalarlos aquí con estos diagramas que tenemos aquí arriba. Tiempos de los reinos de Dios. Como les estaba diciendo, Israel, el reino davídico, duró unos 1000 años. Y recuerde, para Dios un día es como 1000 años. Por eso les dije que cuando hablamos de Israel, del reino davídico, hablamos del reino de ayer. Durante esos 1000 años se manifestó la justicia de Dios. Dios le habló a Abraham, de ahí sacó a Jacob, de ahí sacó las 12 tribus, de ahí levantó a Moisés, y en el monte Sinaí le dio la Torá, le dio los mandamientos, le dio la palabra vivificante de Dios, y le dio la justicia de Dios. Entonces, luego de esos 1000 años, llegó entonces el reino de los cielos. Por eso es que el reino de los cielos está conectado a Cristo, porque Cristo abrió el reino de los cielos, y ese reino trajo la gracia de Dios, ¿ok? El reino davídico desde Abraham, pero más bien Moisés para acá, de David, si vamos a ser más exactos, el reino davídico, desde David hasta Cristo, unos 1000 años, se trajo la justicia de Dios. Pero está entendiendo que la justicia de Dios llegó con Abraham también, porque Dios le habló a Abraham y le dijo que su fe le fue contado por justicia. Pero no podemos olvidarnos de lo que ocurrió en el monte Sinaí con Moisés hasta los días en que llegó el Mesías de Israel, que llegó nuestro Señor Jesucristo. Ok, tenemos entonces el reino de los cielos, la gracia de Dios aquí, que han sido unos 2000 años. Ahora les estoy introduciendo un símbolo que quizás no es muy raro, pero este símbolo va a ser muy significativo, porque esto es como un punto de cambio, un punto de transición. De aquí se va a pasar a esto, aunque también de aquí se va a pasar a esto, pero esto es lo que nos concierne a nosotros, porque tenemos que entender
el simbolismo de este símbolo o de estos símbolos, porque no son símbolos completamente nuevos y lo vamos a ver. Ahora, cuando entramos al reino del Hijo, al reino de Cristo, que son 1000 años, será un tiempo de restauración, la restauración de Dios. Hay que entender que cuando se habla de restauración, cuando los discípulos le preguntaban al Señor sobre restaurar el reino, estaban hablando de este reino, del reino de Cristo. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Jesucristo estaba hablando de este reino. No confundamos este tiempo del reino de Cristo con el reino de los cielos, pero tampoco lo confundamos con el reino del Padre, con la eternidad, ni tampoco lo confundamos obviamente con el reino davídico. Tenemos que ir moviéndonos hacia adelante en el plan de restauración de Dios. Pero es aquí durante el milenio donde Él va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies completamente de una vez y para siempre. Y va a traer una paz verdadera durante ese milenio. La ciudad no tendrá murallas durante este tiempo. El pueblo habitará confiado durante este tiempo. Las fieras del monte no se atacarán unas a otras. Habrá una verdadera paz durante ese reino. Jesucristo necesita arreglar estas cuentas, no de Él, sino estas cuentas que Él lo está haciendo para el Padre. Y va a traer la paz y la reconciliación entre todos los hijos de Jacob, entre todas las familias. Si Ismael quiere reconciliarse, este es el tiempo. Los descendientes de Ismael que queden, que entren aquí, podrán reconciliarse. Aún los descendientes de Gog, ¿se acuerda que hablamos? Gog, ese personaje enigmático de la descendencia de Jafet, hijo de Noé, él también podrá que reconciliarse. Tristemente sabemos que al final del tiempo es Gog y Magog de la tierra de Gog que se levantan contra el reino del Hijo y tienen que ser destruidos. Pero aquí será el tiempo donde todos tendrán la oportunidad de venir y subamos al monte de Jehová. Este será el tiempo donde tendrán todos la oportunidad de vivir largos años, por siglos y siglos. La gente casi no morirá en ese sentido, porque morir a los 700 años, imagínese usted, seres humanos que duren 600, 700, 800, casi 900, quién sabe, que haya quien llegue hasta los 1000 años. Como casi lo duró Matusalén. ¿Me explico? Esa es la restauración que va a hacer nuestro Señor Jesucristo durante ese milenio, durante ese reino. Ese es el reino de Cristo. No confundamos ese reino con el reino de los cielos, ni con el reino davídico, ni con el reino del Padre, la eternidad. Ahora, es necesario recordar, ya vamos a hablar sobre este símbolo. Recuerde, anote ahí, porque aquí usted posiblemente necesite tomar algunas notas, porque no lo puedo poner todo en la diapositiva, pero se lo voy a dar, se lo prometo. Ok, hay que recordar que un día es como 1000 años, dado, palabra de Dios, ok. También se nos da en la Escritura que después de 2 días nos dará vida, y el tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Palabras sencillas, poderosísimas del profeta Oseas. Pero ahora vamos a entenderlas en realidad. La gente habla de esto, habla de lo otro, pero si no entienden lo que están diciendo, es como aquel eunuco que iba en el carro y estaba leyendo el libro del profeta Isaías y no entendía, y decía, pues no hay quien me entienda. Y Felipe se tomó el tiempo de explicarle, abre las escrituras y le explica entonces todas estas cosas. Imagínese usted qué hermoso, aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús y no entendían ni papa lo que le estaba hablando aquel forastero que iba con ellos. 11 kilómetros estuvieron caminando y hablando, y de momento cuando él toma el pan y lo parte y lo bendice, se le abren los ojos, el entendimiento. Qué bonito es Cristo, qué hermoso es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas. Y les digo, una vez usted las entiende, cuando usted hable allá afuera con las personas, Dios va a hacer lo mismo y va a permitir que el entendimiento de ellos se abra.
y tú recibirás tu galardón también, porque te dejaste usar por el Espíritu Santo para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque escuchaste lo que el Espíritu Santo le estaba hablando a la iglesia y luego fuiste como Cristo, como buen discípulo, y las hablaste, no hablando pamplinas, no hablando cosas a medias, no hablando cosas que no entiendes, sino que estás hablando lo que el Espíritu Santo te ha enseñado y te ha mostrado, y esa es la verdad. No para discutir, sino para aquel terreno que es buen terreno y recibe la palabra de Dios que sea sembrada en sus corazones, y luego Dios, que es el que da crecimiento, Él la hará crecer y fructificar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, recordemos que un día es como 1000 años. Aquí vemos entonces los días de Dios figurativamente, porque 2000 años se puede identificar como 2 días, y el milenio de Dios después de 2, pues sería entonces el tercer día. Entonces, si vamos a la profecía de Oseas, capítulo 6, verso 2, encontramos que Oseas escribió: después de 2 días, ¿está conmigo? Nos dará ¿qué? Vida, y en el tercer día nos ¿qué? Levantará. Este es el tiempo de la restauración de Dios, este es el tiempo de la gracia de Dios, este fue el tiempo de la justicia de Dios, y este será el tiempo de la presencia de Dios, cuando al final se va a decretar Yahweh Shammah, que es Dios está donde, ahí. Mire cómo vamos nosotros caminando, cómo hemos ido caminando de la justicia de Dios a la gracia de Dios bajo el reino de los cielos en estos momentos, pero luego se va a entrar este periodo que es el reino del Hijo. Por eso es que se va a restaurar, como les dije anteriormente, el sacerdocio levítico, se van a restaurar las fiestas solemnes y todo eso, la fiesta de los tabernáculos, todo eso se va a restaurar, porque Él estará reinando desde su trono, literalmente desde Jerusalén, y ese es el reino del Hijo por 1000 años. Entonces vemos aquí cómo después de 2 días, 2000 años, Él nos dará vida y en el tercer día nos levantará. ¿Por qué Él lo está haciendo de esa manera? Porque recuerde las promesas que Dios le dio a Abraham. Esas promesas tienen que cumplirse. No importa, es imposible que esas promesas no se cumplan. Quiere decir que Dios tiene un pueblo, que lo que Dios hace con su pueblo y los descendientes de Jacob no es porque ellos se lo merezcan. ¿Cuántas veces se ha hablado de esto en la Escritura? Y se sigue diciendo lo mismo. No es que ellos se lo merecen, sino que fue por las promesas que Dios hizo, que juró por sí mismo, por cuanto no podía jurar por uno mayor que Él, juró que ellos entrarían a su reposo y serían ¿qué? Restaurados. Y entendemos entonces que no todos entrarán, como dice bajo la fe, que no de todos es la fe, bajo la gracia, no de todos es la fe, pues tampoco no todos entraron al reposo, pero aquellos que creyeron entrarán. Y entonces, cuando Dios abra las puertas de Cristo, ¿no? Cuando abra sus 2 alas, unos entrarán primero y otros entrarán después. Pero esa entrada tiene que ocurrir durante este tiempo, al final de esta última semana, o mejor dicho, a la mitad de la semana ocurre la primera entrada. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego al final de la grande tribulación, entonces los descendientes de Jacob que estaban escondidos al otro lado del Jordán podrán salir y mirarán al que viene literalmente y se posa sobre el monte de los Olivos, que se abre de par en par y ocurre un grande valle en ese lugar, y mirarán al que traspasaron y creerán. Entonces ahí esa puerta se ha abierto desde un lado primero al otro, para los escogidos de Dios pudiesen entrar, y que ellos puedan entonces, no los que entramos
a la mitad de la última semana, porque fuimos transformados con cuerpos glorificados, ya les dije. Pero aquellos que entraron después, ellos serán los responsables de poblar la tierra una vez más durante esos 1000 años, para que Él pueda reinar sobre gente de carne y hueso, sobre mortales. Después que Él arregle cuentas con todo eso, que ese era el plan de Dios, ¿no? Entonces Él entregará su reino al Padre y vendrá entonces la eternidad en la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Si usted va y repasa y lo escucha y vuelve otra vez y lo lee, va y lo lee la escritura de esos capítulos que les he estado dando de Ezequiel, del libro de Apocalipsis, esto va tomando forma y lo podemos entender entonces mucho mejor. Y ahora pues les introduje esto de Oseas porque esto era como una cuña necesaria para poder entender esta conexión que estamos viendo aquí. Un día es como 1000 años. Basado en eso, después de 2 días, Israel, que ahora están caídos, por decirlo así, de la gracia, porque están esperando todavía al Mesías, y de la única forma que podemos estar en la gracia es si aceptamos por fe lo que Él hizo hace 2000 años atrás en la cruz, que derramó su sangre, que no lo va a hacer otra vez. Hello. Y esa sangre no puede ser derramada otra vez para perdón de los pecados, lo dice Hebreos, ya hablamos de eso. Entonces, después de esos 2 días, el Señor, el Espíritu de Dios, los huesos secos van a volver a vivir, les dará vida, y en el tercer día, ¿lo está viendo? Día de restauración, los va a levantar, los va a sanar, dice algunas versiones. Y así que viviremos, ¿dónde? En la presencia de Dios. Entonces, entendamos cómo esto se ha ido desenvolviendo en la historia, en estos 4 tiempos cruciales del reino davídico, el reino de los cielos, el reino del Hijo y el reino del Padre, que es la eternidad. Aquí vamos, nosotros podemos entrar primero por la gracia de Dios. Ellos también, si creen, cualquier judío puede entrar también con nosotros si cree en el Mesías. Si no creen en el